¿Qué principales diferencias ves entre un jugador de campo y el portero? Las demandas del partido del portero son nulas. A mí me gusta que este día tenga una carga elevada en cuanto a gimnasio. El portero, el día que más carga tiene, es M-1. Hay que tener muy buena comunicación con el cuerpo técnico, con el entrenador de porteros. O sea, creo que es una sinergia que hay que controlar muy bien, porque el entrenador de porteros, tú tienes una carga con el entrenador de porteros y luego tienes otra carga con el equipo y otra carga con el prepa de porteros. Entonces, esa comunicación tiene que ser brutal. Buenas, Guille, ¿qué tal estás? Muy bien, muchas gracias. La verdad que es un placer enorme tenerte aquí. Te tengo como compañero de trabajo y la verdad que me sorprendió con la facilidad que accediste y la verdad que estoy súper encantado, tío. A mí me gusta intentar compartir mi conocimiento, el poco que tenga o el mucho, no sé para quién lo decida, pero a mí me gusta este tipo de entretenimiento también. Qué guay, qué guay. La primera pregunta que te quiero hacer es, cuando ves unos guantes, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Hombre, pues a lo que me dedico, a ser portero y a entrenar porteros, ¿no? ¿Y cuándo nace ese amor de la portería? Desde muy pequeño. Bueno, mis abuelos habían sido porteros también, mi padre no, pero mis abuelos, mis tíos, no sé, venía con un poco en los genes, ¿no? Y allí en mi barrio, en el Ciringanillos, empezamos desde muy pequeñito, en Benjamines o Alevín de primer año, no lo recuerdo bien, y ya estuvimos en los campos de tierra del barrio y... Hacío de daño, ¿no? Porque la tierra picaba, ¿no? Sí, las rodillas, pero bueno, al final te ponías pantalones largos y disfrutabas. O sea, eres un niño. Realmente cuando eres niño te da un poco igual tirarte que no tirarte. Ahora cuando la edad empieza a avanzar, igual no tanto, ¿no? Pero sí. Bueno, para quien no lo sepa, Guille es portero del Moscardó, en Segunda Federación, que han tenido la suerte este año de poder ascender. Eso es. Haciendo una heroicidad a mi parecer, porque fue completamente una locura lo que conseguisteis. Y además está dentro de la cantera del Atlético de Madrid, en la cual, bueno, explícame un poquito qué roles tienes, qué desempeñas en el día a día. Yo entré en el Atlético de Madrid hace ya 6 temporadas, si no recuerdo mal, como entrenador de porteros y en academia de formación. Y hace 4 temporadas ya inicié mi andadura en alto rendimiento como entrenador de porteros también. Y la temporada pasada me ofrecieron la oportunidad de crear, junto con otros compañeros, el departamento de performance de porteros. Y bueno, accedí a ello y ahí estamos con ellos. Para la gente que no lo sepa, para que se ubique un poquito más, ¿qué diferencia hay entre esa figura de performance de porteros, que es la que estás haciendo tú ahora mismo, y ese entrenador de portero? Bueno, yo me dedico más al trabajo de fuerza del portero, básicamente. Los jugadores tienen su preparador físico, tienen sus entrenadores. Pues dentro del club lo que hemos hecho es generar el prepa de porteros y el entrenador de porteros. Y yo me ocupo de esa preparación física. Me parece completamente espectacular, esencial, creo, porque al fin y al cabo el portero, ya para empezar, viste diferente, o sea, dentro de los 11 que están. Y creo que se tiene que entrenar de manera diferente porque realiza cualidades diferentes, la puede coger con la mano. Al final es una posición distinta a lo que nos podemos encontrar dentro de las diferencias que hay entre lateral, mediocentro o defensa, muchas más que en un jugador normal. Entonces, además del entrenamiento de fuerza, también tengo entendido que analizas GPS, ¿no? De porteros. Sí. Es una cosa que empezamos, bueno, el departamento se genera hace 2 años con Javier del Mazo. Yo entro en la temporada pasada y bueno, poquito a poco fuimos generando una metodología de trabajo y luego también investigando un poco qué datos da el GPS para el portero y si realmente son útiles o no, porque hay a veces que mucho dato no tiene por qué ser útil, ¿no? Hay que ser también pragmáticos y más en el día a día que va todo muy rápido. ¿Y con qué frecuencia realizas ese muestreo? Me refiero, ¿solamente lo hacéis durante entrenamientos? ¿También lo utilizan durante partidos? Bueno, la temporada pasada comenzamos a mitad de la temporada a hacer este análisis de los GPS y lo que nosotros mirábamos era el microciclo anterior. Nosotros, al final, los GPS te dan una serie de variables que son distintas a las de los jugadores.
Y la idea era darle al entrenador de porteros una herramienta para que conociera mejor su trabajo durante la semana anterior. Lo suyo sería, evidentemente, tener un reporte diario de qué lo has hecho en el día anterior. Pero claro, para eso necesitarías un analista de GPS para cada equipo y más para portero. Entonces, bueno, no es, yo creo, demasiado útil. Creo que es mejor al principio y más en una academia de alto rendimiento tener un reporte semanal de qué has hecho en la semana anterior, antes de que comience el siguiente microciclo, para saber si estamos sobreentrenando, si estamos infraentrenando, porque claro, el entrenador de porteros normalmente hace que el portero entrene más de lo que juega, ¿no? Porque las demandas físicas del portero a lo largo del partido son prácticamente nulas, pero esa demanda física que tengas es crucial para el equipo, porque muchas veces una simple situación de peligro puede generar una derrota o una victoria. Entonces, bueno, nos encargamos más de que el entrenador de porteros sepa cómo ha trabajado para evitar esos sobreentrenamientos y que el día de partido ese portero llegue en las mejores condiciones. Dentro de las diferencias que hay entre jugador y portero, imagino que las métricas que sacáis de ese GPS son distintas. Entonces, a tu parecer, ya fuera dentro de lo que se realiza en Atlético de Madrid, ¿cuáles métricas piensas que son las que más se pueden correlacionar con el trabajo que tiene el portero durante la semana o en el partido? Nosotros miramos varias y sí que es verdad que en los GPS, nosotros, o yo solamente he utilizado Wemu, sé que hay otras marcas como Catapult que también lo utilizan, un GPS específico del portero. Utilizamos caídas de alto impacto, número de reincorporaciones, saltos de alta intensidad, metros recorridos. Ahora sí, a grosso modo, creo que esas son las 4, bueno, y el número de caídas también que realiza el portero en total. Para mí son las más importantes porque te dicen un poco cómo has trabajado durante la semana, qué día de la semana has trabajado más, qué día de la semana menos, para después regular un poco según siempre la sensación del portero. Al final el entrenador de porteros trabaja con 2, 3 a lo sumo y creo que esa relación interpersonal con ellos es fundamental. No creo que haya ninguna herramienta mejor que esa relación entre ellos, entre el entrenador y el portero, para saber si estás bien o estás mal. Creo que todo parte de eso. Entonces, para saber cómo entrenáis la semana siguiente, o sea, para saber cómo entrenar la semana siguiente, lo que haces es coger los datos de la semana posterior. Exacto. Que sería al contrario de lo que vienen siendo los jugadores, porque los jugadores utilizamos la métrica que pasa en partido. Exacto. Entonces, la métrica que realmente pasa en partido, para vosotros es irrelevante. O sea, para ti es irrelevante porque al fin y al cabo no es realista con lo que se entrena en la semana. Exacto, o sea, las demandas, como te he dicho antes, las demandas del partido del portero son nulas, prácticamente no corre, no salta, no hace prácticamente nada, pero sí que es verdad que esa acción que tenga que realizar el portero es determinante. Durante la semana nosotros tratamos de que el entrenamiento sea efectivo y para ello no se trata de entrenar por entrenar. Tenemos que intentar que ese entrenamiento vaya en función del modelo de juego del equipo y que la preparación física sea acorde a lo que se vaya a hacer dentro del campo también, no es hacer por hacer. Con lo cual, sabiendo cómo ha trabajado el portero en una semana, bueno, pues vamos a planificar la siguiente. Yo veo que el portero está realizando, no sé, 200 caídas al día. Son muchísimas, pero bueno, puede haber alguna sesión, una sesión prepartida en la que haya finalizaciones, que haya doble área, que haya, no sé, cualquier tarea que conlleve caídas. Bueno, pues al portero seguramente le exija unas demandas físicas que luego tienes que regular en semanas a posteriori, porque bueno, repetidamente esa carga crónica puede provocar pues problemas de bursitis en caso de muchas caídas o problemas en cuádriceps, se realizan demasiados golpeos. Bueno, son lesiones que hay que ver. Luego también tema de reincorporaciones, tema de impulsos laterales, todo eso hay que tenerlo en cuenta para luego ir regulando. ¿Y cómo se integran y se correlacionan estas métricas con variables fisiológicas? Básicamente esto es algo que está comenzando a estudiarse. Sí que es verdad que hay una relación en cuanto a el RP,
en cuanto a caídas, reincorporaciones y distancia recorrida en los entrenamientos, hay una relación muy estrecha entre esa carga subjetiva que percibe el portero y esa carga objetiva que nosotros monitorizamos con el GPS. Hay que ir todavía con pies de plomo, porque es verdad que hemos analizado las variables de reincorporación, en este caso, que no suelen cogerlas bien. Hay diferentes tipos de reincorporaciones dentro del portero. El GPS no recoge todas a la perfección. Entonces, bueno, ya te digo, esto es un mundo que está empezando, como quien dice. En jugadores ya lleva varios años, pero en porteros todavía estamos afinando cuáles son las más importantes, cuáles no. Y sí que es verdad que cada entrenador de porteros les parece mejor unas u otras. Entonces, bueno, va también a gustos. Qué bueno. Bueno, te he escuchado decir antes que hay como Catapult, has dicho que tiene GPS específicos de porteros. Sí. ¿Y sabes en qué se diferencian con los de los jugadores? Las variables, las variables que te percibe. Creo que el giroscopio que tiene es diferente por el tema de reincorporaciones, por la intensidad de los impactos contra el suelo, por la intensidad de los saltos. Bueno, no sé si es un tema de marketing, por venderte un producto un poco más caro al tener, pero sí, hay uno específico de portero. Me parece interesante y curioso sí. Sobre todo. Muy bien, y ya tienes todos estos datos, ya los has analizado, ya has filtrado toda la información. ¿Cómo se le presenta esos datos al jugador o al cuerpo técnico? Se le presenta al entrenador de porteros. Nosotros iniciamos la semana un lunes. Tratamos de que el domingo por la tarde tenga esa información respecto a la semana anterior para que ella pueda planificar y un poco en función del tipo de microciclo que tenga realice unas cosas o realice otras. Esta información se le presenta en un reporte semanal, una presentación donde se ven todas las variables y nosotros lo que trato es de darle una información objetiva, lo que se ve en el GPS. Luego es verdad que todo va a ir un poco en función del contexto. Oye, este portero ha realizado tantas caídas por ese motivo. Entonces, bueno, el entrenador de porteros sabe lo que ha hecho durante esa semana, sabe cuáles han sido los comportamientos del portero en un día en concreto. Entonces, bueno, él lo interpreta de una forma más subjetiva que yo. Yo al final me centro únicamente en los datos, porque no estoy en muchos equipos en el día a día. No, esto que comentas es muy importante porque no hay que olvidarse que el GPS te da una información objetiva. Exacto. Nos olvidamos de esa parte subjetiva de cómo se encuentra el jugador, de que realmente cuáles han sido sus sensaciones dentro del partido, y me parece de vital importancia, incluso de mayor, sí, para mi gusto. Sí que es cierto que la correlación de ambas dos, la unión de las dos, te da una información brutal y es lo máximo, pero creo que no nos debemos olvidar también de esa parte subjetiva y de hablar con el jugador, de cómo está, de cómo se ha encontrado durante el partido, que creo que también es muy importante. ¿Tienes algún protocolo para saber, a través de ese análisis de GPS, que algún portero puede indicarte que está un poquito peor físicamente o sobrepasado, etcétera? Nos centramos sobre todo en el RP. A mí es una herramienta que me gusta mucho. Es una herramienta que utilizo tanto en la sesión, dentro de la sesión del equipo. Tienes la primera parte, que es un poco una preparación física enfocado a los contenidos técnico-tácticos del portero durante el resto de la sesión. Ahí se les pide un RP y luego después de la sesión otro. Y luego a mí me gusta mucho también utilizar el 10% de diferencia en el salto de CMJ. Cuando hay una disminución del 10% en ese salto, ahí podemos percibir que la carga del portero está siendo excesiva o habría que regular un poquito. En cuanto a caídas, no hay una cifra exacta que te diga a partir de 300 caídas a la semana el portero está en riesgo de no. Pero sí que es bueno controlarlo si utilizas dos campos. Si una semana entras en un campo, otra semana en otra, por tema de bursitis, lo que te decía. Hay en equipos profesionales, evidentemente no, porque entran en césped natural y no hay ningún problema en ese sentido. Pero en academias de alto rendimiento, donde utilizas césped artificial, creo que es importante monitorizar ese tema de las caídas, porque al final el portero sufre mucho en ese aspecto. Es una de las principales lesiones en fútbol formativo.
Y ya te digo, yo creo que el CMJ con esa varianza del 10% y el RPE y luego el número de caídas, si utilizas ambos campos, creo que son importantes. Joder, me parece súper interesante lo que me comentas de las caídas, porque yo soy profe de campo y cuando veo al portero no caigo en estas cosas que me estás comentando, porque yo sinceramente tengo un gran desconocimiento de técnico-táctico de porteros, porque nunca he jugado en esa posición y tampoco nunca me interesa por aprender. Entonces me resulta muy interesante y estoy aprendiendo mucho sobre estas cosas que me estás contando, porque son de relativa importancia y a tener en cuenta también a la hora de programar. Luego no tanto el número, porque al final puedes hacer caídas sin prácticamente intensidad y no le generan al portero ningún tipo de carga. Pero sí lo que te decía antes, la intensidad de la caída. Ellos lo miren por GES, por fuerzas G, y no recuerdo ahora mismo cuál era el parámetro, porque a partir de los 5G lo consideran de alto impacto. Entonces, bueno, eso es más importante que el número que se realice. Evidentemente, cuanto más hagas por encima de esa intensidad, pues peor para el portero. Qué bueno y qué interesante. Hablaba sobre el porcentaje de 10%, imagino que haces el fatiga neuromuscular, exacto, el test de CMJ. Imagino que lo realizáis, o cuándo lo realizas tú, cuándo te gustaría o cuándo crees que es mejor opción realizar este salto para ver si el jugador está fatigado. ¿Día después de partido, después del partido? Justo en MD+1, a mí es donde más me gusta realizarlo, porque al final creo que te da una orientación para el resto de la semana y a veces lo realizaba previo a partido, pero creo que realizarlo previo a partido no te da ningún tipo de información para luego cambiar algo. Ya estás en el partido, ya no puedes cambiar nada de tu programación. Entonces en MD+1 creo que es el mejor momento para saber si estamos bien o estamos mal. Qué bueno. ¿Podrías describir, sin dar ejemplo de ningún tipo, nombres, si haya existido algún caso en el que a través del GPS haya habido una gran mejora de algún portero? No, porque no medimos parámetros condicionales de rendimiento. Lo que estamos midiendo es la carga, ¿vale? Sé que puedes medir la distancia de caída y demás con el GPS, pero tampoco es un dato que nos interese mucho. Sí que es verdad que el HSR en jugadores es un parámetro como muy importante y ahí puedes ver una progresión a lo largo de la temporada, pero en porteros no hay ninguna que te diga, esta la necesito todas las semanas para saber si estamos mejorando o empeorando. La velocidad de reincorporación te lo da, pero como te decía, no me fío. O sea, a día de hoy no me fío de ese parámetro. Sí, que entiendo que es algo que es muy nuevo y que todavía está mucho por explorar. De hecho, Casamichana, la Real Sociedad, hace una investigación hace poco donde utiliza como parámetros el número de caídas y la distancia recorrida. O sea, para que veas que no se mete más allá, porque entiendo que esos datos hay que cogerlos con pinzas. Vale, pues vamos a meternos un poquito a hablar sobre entrenamiento de fuerza. Vale. El portero, la gran parte de los porteros, la mayoría de lesiones son de tren superior. A la mayoría. Muñecas, manos, luxación de hombro, codo. Entonces, el trabajo en el gimnasio es diferente al jugador de campo. ¿Cómo te gusta a ti estructurar la semana a nivel de gimnasio? Mira, todo parte en lo que va a trabajar el entrenador de porteros. Para mí el entrenador de porteros es el que manda. Entonces, o sea, el entrenador de porteros dictamina tu trabajo. Exacto. Si el entrenador de porteros va a trabajar juego aéreo, mi enfoque de trabajo en ese día va a ser uno. Voy a trabajar sobre ese vector vertical. Si el entrenador de portero va a trabajar más en trabajo de desvíos laterales o va a trabajar una situación de 1 contra 1, pues igual en situación de 1 contra 1 me voy a centrar más en aceleraciones y deceleraciones para que el portero esté adaptado a esa competición a nivel condicional. Y luego pues lo mismo en situaciones de desvíos o en esa estabilidad de la cintura escapular es primordial para el portero. ¿Y qué principales diferencias ves entre un jugador de campo y el portero? Para mí la transferencia de fuerzas del tren inferior al tren superior. Creo que es primordial. O sea, el portero los movimientos olímpicos los tiene que dominar desde muy pequeño. Porque
cuando tú haces una situación de juego aéreo, tienes que coger el balón arriba. Primero tienes que generar un salto, ¿vale? Luego hacer una flexión de hombro para luego hacer un blocaje aéreo y estabilizarte en el aire, aparte de los contactos que recibes. Al final, el jugador hace el salto, pero lo que va es a rematar de cabeza. Yo necesito eso, saltar y luego coger el balón arriba. Cuando hago un impulso lateral es lo mismo, cuando hago una parada es lo mismo. O sea, tengo que utilizar el tren inferior para transferir esa fuerza al tren superior. En la gran mayoría de gestos, entiendo. En la gran mayoría. Quitando situaciones de 1 contra 1 que son aceleraciones y deceleraciones muy cortas. Lo que pasa es que el portero tratamos de que antes del golpeo del rival esté parado. Entonces tenemos que analizar muy bien la situación del juego para acelerar hasta cierto punto y decelerar para estar completamente parado. Entonces, ponemos como top 1 ese conocimiento de poder transferir bien la fuerza de miembro inferior a miembro superior. Exacto. Pero si tienes que destacar otras dos más, ¿cuáles serían? La fuerza del tren superior, por esa implicación que tiene, y luego la posición fuerza explosiva. Al final, lo que hemos hablado, las paradas que realiza el portero son pocas en un partido, pero son determinantes. Entonces, saber generar tu mayor pico de fuerza en un momento concreto es primordial. ¿Y cómo se lleva esa primera evaluación inicial de fuerza del portero para determinar cuáles son los aspectos a mejorar y los aspectos fuertes? ¿Qué te gusta de realizar a ti? Nosotros hacemos un KPI, un KPI, ¿no? Para saber un poco de dónde partimos, ¿no? Nosotros realizamos un trabajo primero donde testamos la movilidad de la cadera. Hay gestos técnicos del portero donde tienen que hacer una abducción muy, muy amplia con las piernas para tapar en situaciones cercanas. Entonces es una situación complicada, donde se genera muchísima movilidad de la cadera, muchísima flexibilidad en la parte de la cadena posterior. Y luego, en cuanto a fuerza, utilizamos el drop jump para medir ese componente reactivo del portero. Importantísimo. Para mí vital. Es vital. O sea, no creo que no haya otra cosa más importante que ese componente reactivo. Luego también el CMJ lo utilizamos. A mí particularmente me gusta utilizar a Balakov más que el CMJ por lo que hablamos de esa transferencia del tren inferior al tren superior. Creo que me permite saber mejor en qué momento está el portero, ¿no? Luego realizamos el test de velocidad lineal frontal de 10 metros, porque no me interesa saber 30 metros. Al final sí que hay más situaciones de 10 metros que de 30. Entonces quiero que esos 10 sean buenos. Y luego hemos incorporado el test de saltos laterales, ¿vale? A una sola pierna. Y luego el último ya, el de velocidad frontal, es como de cambio de dirección, ¿no? Porque es un repliegue dorsal más un desplazamiento en shuffle. Y luego igual, pero en cross. ¿Vale? Qué bueno. ¿Y cuantificas eso a través de tiempo, entiendo, ¿no? Sí, el tiempo que tarda en reacelerar. Desde que va de ese movimiento dorsal hasta que vuelve a acelerar a un desplazamiento lateral. Joder, genial. Tenéis un montón de datos del portero realmente, ¿eh? Sí, estamos empezando, ¿no? Como siempre, puedes imaginarte 1000 test, 1000 cosas, ¿no? Pero también queremos que sea lo que tengamos que sea eficaz. El principio de Pareto, tío. El 20% te da el 80%. O sea que... Exacto. Creo que incluso me parecen hasta muchos test, ¿no? Pero bueno, igual este año quitamos alguno, incorporamos otros, pero que esos test sean lineales. Me gusta hacer 3-4 test al año y luego reevaluar, entiendo, ¿no? Y luego reevaluar. Qué bueno. Tú tienes la complejidad que trabajas con diferentes edades, desde pues juveniles hasta alevines. Entonces quiero que me digas un poco cómo harías una transferencia tú desde lo más sencillo, desde un nivel 0, ¿vale? A un nivel ya adquisitivo ya del gesto técnico en un olímpico. Pues mira, con los más pequeños, alevines, trabajando patrones de movimiento de esa bisagra de cadera, por ejemplo, partiendo desde ahí. Después pasaríamos a un trabajo más con mancuernas, un trabajo más con kettlebells en una etapa más de cadete, ¿no? Y
incluso en cadete ya trabajando con barra y luego dependiendo de esa capacidad física o de esa maduración biológica, porque muchas veces a mí me gusta centrarme más en la maduración biológica del portero que no en sus capacidades físicas, porque te puedes encontrar cadetes con unas envergaduras que prácticamente ya están desarrollados, son más grandes que yo prácticamente, o cadetes incluso que todavía no están desarrollados, entonces no puedes ponerle el mismo trabajo a ese chico de 16 años que tiene diferente maduración. Yo con los más pequeños siempre, y creo que todos lo hacemos así, partimos desde unos patrones de movimientos bien pulidos, tanto de vector vertical como en un vector horizontal, y luego ir poco a poco avanzando hasta el movimiento más complejo, incluso ya con cargas elevadas. Pero como siempre te digo, para mí el pilar fundamental es la progresión dentro de un trabajo. Eso no lo quita nadie. Voy a abrir dos melones, ¿vale? El primero, ¿crees o qué piensas que es mejor si el trabajo unilateral o bilateral en porteros? Si tuvieras que decantarte por uno, obviamente durante la temporada pues se trabajan los dos tipos, pero si tuvieras que decantarte por uno... Dependiendo de la etapa. Y no me mojo, ¿no? Pero creo que es así. Creo que hay que partir desde un aprendizaje bilateral, desde ser estable, desde controlar bien el movimiento, y después, una vez que ya controlo el movimiento bilateral, ya voy unilateral. Yo no le puedo poner a una Levin, por ejemplo, de 12 años, a hacer un single leg deadlift si no sabe hacer una bisagra de cadera. O sea, no tiene ningún sentido. Estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Creo que todo va a depender un poco de ese nivel de aprendizaje que tenga, y luego a partir de ahí ir evolucionando. Tú puedes poner como lo de los Bosus, ¿no? Que si al final el desequilibrio lo puedes generar estando en una sola pierna, ¿no? Sí, yo lo de los Bosus la verdad que es una cosa que no entiendo cómo sigue a día de hoy tan de moda, porque yo creo que lo fomentan un poco también los prepas de primera división, porque yo veo muchos vídeos en Instagram, incluso en YouTube, de propios prepas pues saltando sobre cajón a los Bosus. Me parece una aberración y que tiene más riesgo incluso que el jugador se lesione que otra cosa. Sí, yo creo que, bueno, volviendo a lo que comentábamos, a mí me gusta mucho el trabajo unilateral porque va más llevado a la competición real. Al final nosotros los porteros normalmente nos impulsamos con una sola pierna, ya sea en frontal, lateral, pero bueno. Yo te doy mi opinión y pienso como tú que a nivel en alevines, en etapas iniciales, creo que debe haber un trabajo bilateral con el objetivo de avanzarlo a unilateral un poquito, incluso a final de temporada, con un componente de estabilidad también. Exacto. Y que luego ya a medida que nos vamos acercando al fútbol profesional, para mi gusto, creo que el trabajo que se tiene que hacer en la gran mayoría de casos, por no decir en casi todos, es unilateral. Porque al fin y al cabo la transferencia que tiene el juego. Sí. Siempre estás cambiando de dirección con una pierna, siempre estás, en el caso tuyo de los porteros, por lo que dices tú, te impulsas con una pierna para saltar hacia un lado. Entonces me parece vital y creo que a veces abusamos demasiado de ese trabajo bilateral y que muchas personas o muchos preparadores físicos tienen un poco de miedo de cambiar ese paradigma de ir a ese patrón unilateral. Y creo que es importante y que produce mayores beneficios y desarrollo dentro de la transferencia del juego para el deportista. Mira, antes que comentábamos lo del tema de qué test utilizamos para medir la progresión del portero a lo largo de la temporada, el drop jump que yo utilizo es bilateral, al igual que la Valkov. Lo que pasa que bueno, el test de salto lateral, ahí sí, por ejemplo, lo utilizo unilateral, ¿vale? Pero bueno, es verdad que corren menos riesgos, normalmente no están adaptados a hacer un drop jump de 30 centímetros y ser lo más reactivo posible. Bueno, igual avanzamos e intentamos hacerlo más unilateral los test, pero sí que es verdad que en los test no utilizo bilateral. ¿Y no crees a lo mejor que a lo mejor en esa etapa alevín, como estamos comentando, infantil, sí que se puede hacer bilateral y a medida ya de juvenil, cadete, ya meterlo unilateral? Sí. ¿No crees que sería una transferencia? Sí, y además ahí puedes ver las diferencias entre ambas piernas, dónde podemos incidir más, dónde menos, y bueno, creo que cuanto más mayores son, más nivel físico tienen y con lo cual más complejidad de los ejercicios puedes incorporar. Qué bueno. Segundo melón, ¿vale? A ver. Hipertrofia, ¿vale? Dentro del portero. Es una figura
que yo cada vez, sinceramente, yo a Oblak cada vez le veo más fuerte, no sé, cada temporada le veo más armario, no sé por qué. Y me resulta curioso y me surge la duda, porque yo pienso sinceramente que la hipertrofia es una consecuencia del entrenamiento de fuerza y no debe ser el objetivo, ¿vale? Partiendo de esa base, porque creo que cuanto más fuerte te pongas, te va a quitar agilidad, o sea, vas a estar más pesado, vas a ser menos ágil, y al fin y al cabo, dentro de un portero, creo que es muy importante esa agilidad para poder, en alguna acción dentro del partido, ser determinante. Entonces, quiero que me hagas un poquito tu opinión sobre la hipertrofia. Yo ya me he mojado, o sea que... Mira, yo creo que es una consecuencia del trabajo de fuerza que realizas durante las sesiones. Yo siempre les pido que el input, ¿no?, que tienen que realizar, que sea con la mayor fuerza posible, independientemente de la carga que estén manejando, ¿no? Se habla mucho ahora, ¿no?, del perfil de fuerza-velocidad, que no existe, que si fibras rápidas, que si fibras cortas. Yo creo que la intencionalidad que le dé el sujeto al ejercicio lo va a marcar todo. Entonces, nosotros no nos centramos en un trabajo de hipertrofia sí o sí, porque también el trabajo de hipertrofia tiene muchos ejercicios analíticos. Y como te decía antes, yo creo mucho en las transferencias de fuerza. No creo en un curso de bíceps analítico como trabajo complementario. Se puede meter, pero de manera puntual. Yo prefiero, ya te digo, trabajos más en globales, más en donde muevas diferentes estructuras para poder después ser más efectivo en el campo. Se trata de ser futbolista, no de ser culturista. Sí, yo, como dice Vadillo, tío, creo que la hipertrofia es un mal secundario. Sí es cierto que yo no soy ni de negro ni de grises y que a lo mejor un ejercicio analítico de bíceps, un mat day más 1 a nivel de regenerativo, donde el jugador te lo pide porque obviamente le gusta verse un poquito, verse bombeado, un poquito más hinchado y tal, pues no lo descarto, porque también creo que hay que escuchar al jugador y en algunas ocasiones sí que tienen cabida, pero generalmente creo que no llevan a ninguna optimización del deportista. Vamos. Yo me encuentro situaciones graciosas, ¿no? Porque yo al final trato con chicos que están en etapa adolescencia. Entonces, claro, en el momento que se empiezan a acostumbrar al entrenamiento de fuerza, se ven que hinchados, se ven en el espejo, pues siempre se gustan verse, ¿sabes? Yo particularmente, como te decía, no soy partidario de hacer un trabajo específico. Si, como comentábamos, un MD+1 con un trabajo de recuperación, se ha visto y se ha demostrado que te ayuda a esa recuperación, pero no como una cosa todos los días. Sí, luego muy importante, creo que tenemos un papel fundamental, es educar. O sea, hay que decirle al deportista, hay que hablar con él y decirle que porque su bíceps mida 3 centímetros más, no va a ser mejor dentro del terreno del juego, que lo que le hace mejor es el mover esa carga rápida, el tener una buena estabilidad, y creo que esa educación parte siempre de nuestro rol de preparador físico. Quiero saber un poquito cómo cuantificas la carga, porque has hablado de que la importancia de realizar los ejercicios a máxima intensidad. Entonces, ¿utilizas algún tipo de encoder para medir esa velocidad? Porque hablas sobre que lo más importante es el esfuerzo, pero es muy difícil cuantificar el esfuerzo a nivel de vista. O sea, necesitas a lo mejor un encoder que te pueda decir, pues mira, lo va haciendo a 1 metro por segundo. ¿Y cuantificas eso a nivel de velocidades y pérdida de velocidad o lo haces a través de repeticiones? Yo normalmente, por logística, lo suelo hacer por repeticiones, ¿no? Pero sí que es verdad que hay algunas fases del año, sobre todo al principio, que a los chicos les pongo el encoder, ¿no? Para educarles en ese movimiento, ¿no? Lo estás moviendo a 1 metro y yo les pongo la tabla, ¿vale? En este rango estamos aquí, en este otro rango aquí. Pues tenemos que estar aquí siempre. Entonces, ellos ya se van como educando y diciendo, joder, si estoy moviendo la carga a esta velocidad aquí ya no está siendo efectivo, ¿no? Entonces, trabajamos normalmente con repeticiones, por lo que te digo, logística. Al final, todos los ejercicios que hacemos, yo trabajo con porteros, igual tengo 5 o 6 porteros, 7 a lo sumo, en una misma sesión de gimnasio. Tú imagínate con jugadores también en el mismo gimnasio, es prácticamente imposible. Si trabajaras con un solo sujeto, pues bueno, te diría, sí. Pero tratándose de chicos que están en etapa de formación, porque no deja de ser formación, para mí lo más importante es que sepan mover la carga, eso es lo primero,
y luego una vez que ya se han adaptado al ejercicio y la técnica es correcta, ya ir incorporando peso y que vayan ellos experimentando esas fases del movimiento. A mí me surge ahí un poco de dilema personal, porque sí que es cierto que estoy de acuerdo con muchas cosas que le dice Vadillo, porque no es lo mismo poner 10 repeticiones para ti que para mí, porque a lo mejor con el mismo peso a mí me cuesta el triple y tú lo haces fresco. Entonces sí que apoyo esa teoría de, a través de entrenamiento de velocidad, medir la pérdida de velocidad para saber cuándo tienes que dejar de entrenar, porque así te garantizas que el esfuerzo tuyo y el mío es el mismo. Pero también me surge la duda de que a nivel de logística, cuando estás con un equipo de 22 jugadores o en un gimnasio, ya simplemente que a lo mejor divides el grupo y estás con 10, es muy difícil, por no decir casi imposible, que todos sepan o tener los suficientes encoder para decir, cuando pase esto, terminas. Sí que es cierto que creo que a niveles de profesionales, de ya de segunda división o primera división, creo que tienen los medios y además los profesionales, porque dentro de un cuerpo técnico son muchísimos y sí se lo puede hacer. Y creo que a nivel formativo es muy complicado. Creo que se puede hacer si se educa muy bien al deportista, siempre y cuando tengas los medios, porque no siempre los tienes. Evidentemente. Pero tienes que educar muy bien al deportista para poder hacerlo y es más complejo. Sí, yo también les intento educar en las repeticiones en recámara. Creo que es otra forma de que el propio futbolista, el deportista en este caso, se conozca a sí mismo y no es establecer unas repeticiones concretas, pero sí darles un rango donde ellos puedan moverse y den su máximo rendimiento. Pero claro, como decías tú, no es lo mismo 10 para ti que 10 para mí. Entonces vamos a utilizar ese RIR 2, RIR 3, dependiendo de lo que queramos. Que bueno, es interesante lo del RIR, porque cada vez se está utilizando más. Pero a mí también es que con el RIR me pasa lo mismo que con lo de las repeticiones. Me surge la misma duda, porque en alevines, tú eres que un niño es capaz de interpretar cuando tiene RIR 2, es imposible, ¿sabes? Eso ya es yéndonos a... De hecho, yo el encoder lo incorporo a partir de cadete de primer año. Yéndonos a un contexto mucho más profesional o con niños mucho más madurativamente ya desarrollados, porque cadete es una etapa muy compleja, lo que has comentado tú. Tienen jugadores desarrollados completamente y jugadores que todavía parecen algunos infantiles. Entonces, ¿cómo diferencias tú ese trabajo de fuerza? Yo lo diferencio sobre todo en las cargas que tengan que mover. Intento hacer grupos en los que eso luego también te lleva a otro debate, que es ¿se va a sentir desplazado? No. El jugador no se siente desplazado. Eres cadete A y te ponen con los juveniles, y yo, que soy menos evolucionado a nivel biológico, me pones con cadete B siendo... Bueno, al final eso es un debate que hay que cada profesional lo llevará de alguna manera, ¿no? Yo lo intento hacer de esta forma, intento generar un buen ambiente entre todos para que nadie se sienta desplazado, evidentemente, y luego te puedes encontrar también jugadores que acaban de llegar a una estructura y que son juveniles y que nunca han tratado con una pesa, y que los tienes porque su nivel técnico-táctico es bueno y ya está. Entonces, hacer un trabajo más individualizado con él durante un periodo de la temporada, o por qué no ponerle, siendo juvenil, ponerle con un cadete. Si al final yo lo que le intento hacer ver es que eso es un trabajo que a ellos les va a venir bien, independientemente de si lo hacen con un cadete o con un juvenil. Lo que quiero es que a lo largo de su carrera deportiva se acostumbren a hacerlo. ¿Para qué? Para evitar lesiones, para que su rendimiento aumente. Entonces, ellos saben que están en una etapa de iniciación a nivel de entrenamiento de fuerza y lo asumen. Algunos les fastidiará más, otros menos, pero luego curran. Y al cadete A que le pones con un cadete B, pues escucha, va a apretar para que luego esté con el juvenil B, porque su compañero de cadete A está con juvenil B. Bueno, son situaciones y cada entrenador las manejará de una forma distinta. Pero siempre yo parto de principio de progresión, y si no has tocado una pesa nunca, no te voy a poner a hacer burradas. Creo que todos tenemos 2 dedos de frente en este trabajo. Qué top. Me parece súper interesante ese ejemplo que pones, porque en ya canteras con un cierto nombre es muy habitual. O sea,
porque realmente fichan todos los años. Sí. Entonces, ese trabajo individualizado o de adaptación a la carga me parece top y creo que es necesario. ¿Cómo te gustaría o cómo sería tu microciclo ideal de programación de fuerza, ¿vale? Juegas domingo y vuelves a jugar domingo. Vale, pues para mí ese MD+1, habiendo jugado domingo, ¿vale? Yo trataría de... Hay que tener en cuenta mucho que tú tienes un portero que normalmente lleva 2 días, uno o 2 días parado, dependiendo si sueles entrenar el sábado, si no entrenas sábado. Bueno, pongamos un contexto en el que no entrenas el sábado o juegas directamente domingo y el viernes ha sido tu MD-1, ¿no? Que realmente no es MD-1, pero bueno. Va a haber un portero suplente que lleve 2 días parado. Eso hay que tenerlo en cuenta para ese trabajo de fuerza. Ahora, el portero titular no ha tenido un trabajo excesivo en la competición, pero sí ha tenido un trabajo neural. O sea, sí, cognitivamente está frito. Tú si hablas con cualquier portero, te va a decir que después de un partido acaba frito. Frito en el sentido de que tienes que estar 90, 95, 100 minutos concentrado para solamente esa acción que te va a llegar, resolverla. Partiendo de eso, en MD+1 haríamos un trabajo de gimnasio mucho más intenso para el portero suplente, al igual que ese trabajo en campo. Y el portero titular vamos a tratar de que vaya a ese grupo de recuperación, un trabajo como más de hipertrofia que hablábamos, que trataba de ayudar a la recuperación del portero, del jugador, y el otro compañero, un trabajo más de potenciación para trabajar esas habilidades que no tiene adquiridas o que está falto de ello. Un MD+2, tratándose del SEMARTE, día de descanso que tienen todos los jugadores, y luego ya nos vamos a un MD-4, si no calculo mal, donde... Bueno, si juegas sábado, -3. -3, vale. Si jugamos domingo, -4, ¿no? Sí, como tú quieras. Pues en ese MD-4 estamos viendo, como te decía, qué va a trabajar el entrenador de porteros, y en función de lo que trabaje, yo haré un trabajo. Entonces, a mí me gusta que este día tenga una carga elevada en cuanto a gimnasio. ¿Por qué? Porque quiero que la carga del entrenador de porteros, y esto se consensa con él, sea así y la mía sea así, ¿vale? Yo hablo con él, oye, voy a trabajar juego aéreo, vale, perfecto. Pues entonces yo tengo visto que en cuanto a los componentes técnico-tácticos, más técnicos, qué relación tiene con los componentes condicionales. Entonces, vale, perfecto, voy a trabajar vector vertical. Muy bien. Pues en ese día el portero sabe que va a llegar al campo y le va a costar. Porque el trabajo previo que está haciendo conmigo en gimnasio antes del entrenamiento va a ser de chicha. Va a mover cargas, tratando de esos juveniles. Va a mover cargas, va a estar fatigado. Después, en MD-3, vamos a trabajar otro concepto. Normalmente utilizamos el juego aéreo más en MD-2. ¿Por qué? Porque tiene mucha más carga neural de toma de decisión, de cálculo de trayectorias, y yo intento que esos días no vayan con demasiada carga ya de gimnasio, porque si no, luego cuando lleguen al campo es horrible, ¿vale? En MD-4 normalmente solemos tener un trabajo más de aceleraciones, un trabajo más de 1 contra 1, que no tiene tanto componente neural en cuanto a toma de decisiones luego en el campo, pero sí en gimnasio le queremos meter un trabajo. Luego en MD-3 se le suele enfocar a un trabajo de juego de pies, de perfiles, un trabajo donde tengas que tomar decisiones en función del modelo de juego que tengamos. Y luego ya en MD-1 el trabajo que hacen conmigo es simplemente reactivo, de velocidad, un poco como que puedo hacer con un preparador físico, muy reactivo, muy poca carga, muy poco volumen también de entrenamiento, para que luego cuando lleguen con el equipo estén lo más frescos posible, porque el portero el día que más carga tiene es MD-1.
Entonces, bueno, tratamos de que nuestro trabajo no interrumpa el que vaya a hacer luego con el equipo. Dices que es el que más carga tiene porque al fin y al cabo es a nivel de estructura de sesión dentro del cuerpo técnico es el día que hay más finalizaciones ahí, ¿no? Claro, porque tenemos que... ¿Y crees que es contraproducente? No hemos visto... No. Y te digo porque es un tema psicológico el portero. Porque el portero está educado en que el día antes de partido necesita coger sensaciones. Al igual que el jugador coge sensaciones con golpeos, el portero coge sensaciones parando. Y hay que tener muy buena comunicación con el cuerpo técnico, con el entrenador de porteros. O sea, creo que es una sinergia que hay que controlar muy bien. Porque el entrenador de porteros, tú tienes una carga con el entrenador de porteros y luego tienes otra carga con el equipo y otra carga con el prepa de porteros. Entonces, esa comunicación tiene que ser brutal. Porque si no, al final le sobreentrenas. Lo que hablábamos antes, tenemos que tratar de que el portero no sobreentrene, que entrene adecuadamente para llegar a la competición. Partimos de la base que siempre va a entrenar más que competir. Me surgen varias preguntas acerca del microciclo, ¿vale? Voy en orden, ¿vale? Voy de lunes a día de partido. En ese match day más 1, el compensatorio del portero que no ha jugado, ¿qué se suele hacer? Normalmente los equipos lo suelen estructurar un trabajo de... Es que luego también depende de cada equipo, ¿no? Pero los entrenadores de porteros lo suelen llevar a trabajo defensivo, de contenido defensivo. Mucha caída, mucho desvío, mucha reincorporación, segundas jugadas. Sobre todo con ese portero que no ha jugado. Porque claro... Sí, entiendo que a lo mejor... Perdona que te interrumpa, Guille. Que el portero que no ha jugado realiza a lo mejor 15 repeticiones, por poner una cifra, un número, y a lo mejor el portero que ha jugado, que sabemos que esas demandas condicionales tampoco han sido muy elevadas, en vez de hacer 15, hace 6 o 8, ¿no? Exacto, ¿Entiendo? Exacto. Lo que tratamos es que también la intensidad del entrenamiento para el portero que ha jugado no sea demasiada, ¿vale? Pero con el que no ha jugado, sí, la intensidad la tenemos que elevar, evidentemente. Lleva prácticamente 2 días sin hacer nada. Vale. Otra pregunta que me surge. Más de -3 me ha dicho que juego con los pies. Sí, normalmente sí, porque en muchos casos es el modelo de juego. ¿Y cómo haces esa transferencia del entrenamiento de pesas al campo cuando sabes que hay juego de pies? Mira, ¿qué trabajas? ¿Qué contenidos trabajas? Nosotros, yo lo que intento normalmente trabajar, el portero sufre mucho cuando trabajo de pies en zona aductora, los aductores. Trabajo sobre todo también de glúteo medio y trabajo multidireccional. Ese trabajo de repliegue, de dar apoyos, es un poco como el jugador realmente, porque no deja de ser un jugador más. No tiene muchas carreras, es lo único, pero sí que su movimiento tiene que tener mucho movimiento de apoyo en un espacio corto, ¿vale? El portero normalmente va a generar mucho trabajo de golpeo largo, con lo cual ese trabajo de activación previo de cuádriceps es fundamental, ¿vale? Cadenas cruzadas, porque al final todo golpeo conlleva una cadena cruzada. Y hay un ejercicio para mí que es como el Padre Nuestro, que es el Copenhague, para prevención de todo tipo de lesiones que pueda conllevar los aductores. Al final, date cuenta que el portero no trabaja como el jugador todos los días juego de pies. Entonces el jugador está más adaptado a esas situaciones. El portero, dependiendo, como te digo, el modelo de juego, no es lo mismo jugar en el, no sé, en el City como nosotros que en el City, ¿no? Va a ser diferente, ¿no? Pero si estás trabajando tu modelo de juego en el partido, lo normal es que el portero tenga más intervenciones en cuanto a inicio de juego, en cuanto a continuidad en el juego, con lo cual yo lo enfoco a eso. Ese día lo enfoco más a una activación pre-entrenamiento de glúteo medio, de cadena anterior y luego también de la zona aductora. Interesantísimo. El microciclo, o como lo he entendido yo, corrígeme si no es así, tiene como 2 días que tienen un pico de carga, ¿no? Exacto. Que serían el miércoles, exacto, entiendo, y el día anterior de partido. Exacto. Esos días serían los días que mayor demandas condicionales tiene el portero. Pico de carga conmigo. Por el valor residual que le va a dejar al portero, quiero que sea el M-4, y con el equipo va a ser M-1, ¿vale? Ese trabajo de más intensidad no le suele dejar mucha carga residual al portero. La de gimnasio normalmente sí.
Entonces prefiero que lleguen frescos a nivel de chispa, ¿no? Es algo que se suele decir mucho, pero que lleguen con chispa ese día de MD-1. Interesante, seguro que ayuda muchísimo para entrenadores de portero, ya te lo digo. Bueno. El portero siempre está como, a mi parecer, en una posición base, ¿no? Semiflexión, flexión de cadera, flexión de rodilla. Eso es. ¿Trabajas o le das mucha importancia a esas isometrías? Sí, de hecho... Porque a mí me parece, dentro de mi desconocimiento, pero interpretando los diferentes movimientos que realizáis, en muchas ocasiones, y por lo que yo veo, estáis en esta posición, abajo, aguantando o esperando a que el jugador defina. Exacto. Entonces, me parece súper importante ese trabajo de isometría. Dime cómo... El control, para mí, yo lo denomino como el control motor. El portero pasa mucho tiempo en una posición básica y en situaciones de 1 contra 1, incluso más, con el centro de gravedad mucho más bajo, el peso del cuerpo sobre la puntada de los pies, con lo cual la zona lumbar, la zona abdominal, o sea, lo que es el core en su conjunto, tienen aquí una importancia muy elevada, porque claro, en situaciones cercanas, mantener la posición ante un golpeo es difícil. Vas a ver muchos porteros que reciben el golpeo y caen hacia detrás. Y no digo que no sea por falta de fuerza en ese control motor del core, pero sí que está relacionado. Para mí sí que está relacionado. Entonces, a mí hay un trabajo que me encanta, que es con la barra hexagonal. Hacer un trabajo en el que tengas un periodo de tiempo de isometría, incluso quitando discos sin que el portero lo perciba. Quitas un disco de un lado, entonces realizas esa pequeña descompensación de uno de los perfiles para luego llevarlo a situaciones reales en competición, ¿no? Pero siempre trabajando desde la base. Qué bueno, qué bueno. Bueno, este ejercicio que comentas un poco más, a mi parecer, ¿no? De control de estabilidad, de fuerza, de core. Y al fin y al cabo lo que dices tú, si no tiene fuerte core, si no sabes transferir una buena fuerza de miembro inferior a miembro superior, pues el portero la verdad que va a presentar muchas carencias en muchos de sus gestos luego en el partido. Yo soy un fiel amante de las isometrías, me gustan mucho porque creo que consigo llegar a niveles de fuerza altos del deportista, dejándole una fatiga residual muy pequeña. Exacto. Y me gusta y lo voy variando a nivel del microciclo. Sí que es cierto que los días de más carga, que para mí también son, para mi gusto, creo que debe ser el miércoles, trabajo esos isométricos máximos o esos push, como se suelen llamar, y los días de más de recuperación o a lo mejor de preactivación algún día de iso hold o iso catch. Voy variando y la verdad que me gusta mucho y creo por los resultados y por las sensaciones que me dice el deportista que son bastante positivas. Lo que pasa es que hay que saber, el portero, en este caso, tiene que saber cuándo estar en esa posición básica durante tanto tiempo. ¿Por qué? Porque pierdes un poco la reactividad. Al final es como cuando tú haces una prueba de SJ y una prueba de CMJ. Al final el SJ normalmente siempre va a ser menor que el CMJ, por ese componente reactivo, básicamente. Entonces, hay un debate, puede ser dentro del mundo del entrenador de porteros, que es, ¿tengo que estar en posición básica ante el golpeo y luego reaccionar, hacer un impulso lateral desde una posición básica, o puedo utilizar ese contramovimiento para luego hacer una batida lateral? Bueno, yo soy más partidario de ese contramovimiento y me baso un poco en la ciencia. Al final, si yo, lo que te comentabas, en un CMJ estoy saltando 30 centímetros, por ponerte un ejemplo, y en un SJ 20, pues prefiero hacer ese contramovimiento. Sí, a ver, entiendo que el debate viene porque cuando tú estás en una posición base mucho tiempo, ese ciclo de acortamiento-estiramiento que conseguimos en ese movimiento se va porque la energía elástica se pierde. Exacto. Y necesitas una mayor producción de fuerza. Eso es. O sea, creo que es un debate. Es verdad que si estás en una posición estática, por así decir, y esperas al golpeo para luego producir ese desplazamiento y impulso lateral, igual pasan más tiempo en contacto con el suelo, porque los que no son partidarios de ese contramovimiento te dicen que no estás en contacto con el suelo, con lo cual no puedes impulsarte, pero sí generan más fuerza.
de contacto. Ese input reactivo lo tienes más en ese contramovimiento. En el otro caso, para mí no lo tienes, lo pierdes. Yo creo que dependiendo de la posición en la que o sea, del debate donde te posiciones, cambia la forma de entrenar completamente a nivel de fuerza del portero. Porque si tú estás a favor de que ese portero esté en posición base, tienes que darle mayor importancia a la producción de fuerza. Exacto. Y luego también la situación real que entrenes, porque no es lo mismo entrenar situaciones cercanas que situaciones lejanas. En situaciones lejanas, para mí eso sí que es, no hay blanco ni negro, o sea, sí o sí, contramovimiento. En posiciones cercanas, creo que ahí puede variar un poco más la opinión de los preparadores de porteros. No tenía ni idea de este debate, pero me voy a mojar y yo creo, por mis conocimientos de que la asocio al ciclo cortamiento-estiramiento, creo que es mejor que el portero esté reactivo, o sea, ese pequeño impulso y no estar preparado. Vas a escuchar muchas veces a gente, es que la pilla en el aire. Cuando le meten un gol, es que la pilla en el aire. Claro, también está la interpretación del portero de ese timing en el que tiene que saltar y tomar contacto con el suelo para batir e ir en dirección al balón. O sea, son como muchas cosas que tienes que medir bien, tienes que estar en timing con el rival. Bueno, la gente que no opina como yo, como muchos como yo, dice o prefiere estar en contacto continuamente en suelo para poder luego imprimir fuerza. Cada uno tiene su... Joder, es interesante esto. No lo tenía pensado sacar este debate y no tenía ni idea de que lo había, pero me resulta muy curioso y... Sí. No sé, hay muchos otros debates en el ámbito del portero, pero es como en el ámbito de la preparación física o el entrenamiento de los jugadores. Al final no deja de ser fútbol y esto no es una ciencia cierta. Cada uno tiene su forma de verlo y luego para mí lo más importante es adaptarte a las condiciones del portero. Hay porteros que necesitan una cosa y hay porteros que necesitan otra. Porteros del 1,90 m, su posición básica es con los pies más separados que la anchura de los hombros. Hay porteros más bajitos que igual es al revés. No sé, muchas veces no tratamos de cambiarle las maneras a nuestros deportistas porque creemos 100% en una cosa, pero tenemos que saber también con qué personas estamos tratando. Igual eso que nosotros le estamos intentando cambiar no le viene bien. Bueno, hay que intentar individualizar, al fin y al cabo, ¿no? Individualizar, exacto. Has hablado sobre hombro. Quiero preguntarte, ¿cómo entiendes tú que se debe trabajar la musculatura tanto de cintura escapular y de hombro dentro del portero? Es que es un mundo tan complicado, creo que lo hablábamos antes, ¿no? ¿Movilidad o estabilidad? Yo te he dicho, es que nos hemos tomado antes un refresco, sí. y yo le he dicho que si seguía la opinión esta de joint by joint, de estabilidad, movilidad. Para mí tiene que tener movilidad, pero también tiene que tener estabilidad, y más tratándose de un portero. El portero utiliza sus brazos para parar en un plano frontal, es decir, yo detrás de mí tengo una portería, yo no puedo, yo tengo que tener movilidad para hacer una buena flexión de hombro, ¿vale? Pero también tengo que esa flexión de hombro que no se vaya de ese plano. Sí, tiene que estar estable, ¿vale? Porque tiene que frenar Exacto, tiene que frenar el balón. Y esos son balones que van a 190, o sea, 120 a 90 km/h, dependiendo un poco de la categoría. Entonces, tengo que tratar de hacer una flexión de hombro completa, ¿vale? Parar el balón y que no se me vaya el hombro hacia detrás. Que habrá un momento en el que se vaya hacia detrás por ese golpeo, por ese impacto con el balón. Es inevitable. Pero que sea lo menos posible. Porque al final, si yo ese contacto con balón lo hago por detrás, al final la dirección que le estoy dando después a ese desvío o a ese rechace es hacia detrás. Detrás de mí está la portería. Yo trabajo mucho la estabilidad de hombro en situaciones con el hombro en completa flexión. O sea, tratando de buscar el mayor gesto del portero en competición. Es verdad que trabajamos desde la base, como te decía, yo primero la base, que es trabajar un buen press de banca, por ejemplo, un buen press militar, un buen remo, pero después vamos a ejercicios más específicos del portero donde busquemos una estabilidad y que él busque esa estabilidad del hombro ante una reacción. Creo que es importante la estabilidad para mí. Qué bueno y qué curioso.
Quería preguntarte, hablando de tren superior, generalmente en el mundo del fútbol se trabaja la pliometría, pero siempre destinada con el objetivo a ese miembro inferior. Entonces, quería preguntarte si trabajas pliometría de tren superior con tus futbolistas. No la suelo trabajar porque no... O sea, como te decía antes, para el portero los brazos tienen que ser estables. Yo tengo que buscar esa pliometría con el tren inferior para transferirla al tren superior y darle esa energía al balón. O sea, al final se trata de que mi tren superior impacte con el balón para evitar el gol. Con lo cual no le veo ningún tipo de beneficio a la pliometría del tren superior. No, en alguna ocasión lo he podido incorporar porque se vaya a hacer una sesión más de juego aéreo y lo necesite, pero no lo suelo hacer. Perfecto. Vale, ahora te voy a preguntar una duda que tengo yo, general, que suelo hablar con mis entrenadores de porteros. Y es los calentamientos prepartido, ¿vale? Siempre, pues, algunos me dicen que sí, algunos me dicen que no, pero generalmente depende de cada equipo que el portero que va a ser titular se ponga en la finalización, ¿vale? Sí. Entonces, ¿tú crees que antes del partido, o crees que es beneficioso realizar una tarea de finalización jugador-portero titular? Te voy a hablar como portero, ¿vale? Primero te voy a hablar como portero y después como entrenador de porteros. Como portero, a mí no me gusta, y no es porque no confíe en que no vaya a parar, pues claro que puedo parar, pero entrar con malas sensaciones al partido, el coste-beneficio no es rentable. Porque si voy a entrar a un partido donde me estoy jugando 3 puntos, o en otros casos un playoff o un ascenso, si entro con la moral baja porque de 20 tiros he recibido 19 y no me encuentro, no le veo ningún beneficio. Luego, como entrenador de porteros, pues sí que te gusta que tu portero entre en la finalización y se vaya con buenas sensaciones, pero ¿hasta qué punto le metes a la finalización? Porque tú dices, vale, te meto en finalización y haces 4 o 5 y cuando ya te encuentres bien ya te sales. Imagínate que no para ni un gol. ¿Qué hacemos? ¿Se va al vestuario pensando que no está preparado para el partido? Yo creo que es un poco interpretación de cada jugador, ¿no? Exacto. Yo le dejo al portero que él decida. Dependiendo de las edades, vas a hacer una... Claro, le tienes que educar al final. Pero... Y a mí en una etapa de formación muy inicial, alevines, infantiles, ya, cadetes igual ya no, pero ese alevín infantil me da igual que entren con malas sensaciones. O sea, tú tienes que hacer la finalización porque es bueno para ti. Esta es una etapa de formación, ¿vale? Entonces, estar en una finalización con 20 tiros y además que el portero lo quiere con esas edades. El portero quiere parar, el portero porque le gusta parar balones y quiere entrar en la finalización y quiere parar. Y si no para, pues bueno, vamos al partido. Muchas veces ni lo piensa. Pero ya cuando empiezas en cadetes, juveniles, ya ese factor psicológico cobra muchísima importancia en el calentamiento. Muchísima. ¿Tú tú como entrenador de portero lo suprimirías dentro del calentamiento o crees que se debe hacer para que también los jugadores... Hombre, por supuesto, o sea, al final no dejamos de el entrenador de portero ser un miembro más del cuerpo técnico. Y yo entiendo que el jugador, al igual que el portero, quiere irse con buenas sensaciones, el jugador también. Yo lo que hago como entrenador de porteros, dentro de nuestro repertorio de ejercicios del calentamiento, hay finalizaciones. Pero claro, mi finalización no es la de los jugadores, porque yo busco que el portero se vaya con buenas sensaciones. Yo sé dónde golpearle para que la pare, para que busque esa mano que a él le dé confianza. Sé durante la semana dónde más ha sufrido. Vamos a darle confianza ahí. Entonces, no es que no vaya a tener finalización, claro que va a tenerla, pero yo sé qué punto darle. Qué bueno. Vamos a entrar un poquito ahora, nos vamos a olvidar ya del entrenamiento de fuerza y vamos a entrar un poquito de componente psicológico. Al fin y al cabo es una figura que está muy expuesta a críticas porque al fin y al cabo un error de ellos es un gol en contra. Sí. Y por desgracia es así. Sí. Entonces quiero preguntarte si tienes alguna estrategia, algún protocolo, o cómo haces para crear esa resiliencia dentro del jugador, dentro de ese portero. Creo que también la vais desarrollando, ¿no? Que dentro de la profesión, de que es un poco innata del portero, pero si tenéis algún tipo de estrategia... Yo creo que el portero que llega al fútbol profesional
es porque tiene una determinación, una resiliencia por encima del resto. Yo creo que... ¿por qué llega un portero y por qué no llega otro? Yo creo que es por eso. Por esa capacidad que tiene de afrontar la crítica. Yo he tenido compañeros con unas condiciones técnico-tácticas espectaculares, pero luego la crítica o el fallo les ha lastrado muchísimo. Y hay otros que, oye, mucho, es que da igual que hagas una parada, que no la hagas, que te metan gol, es que mantienes la serenidad. Al final yo creo que Oblak es un poco a eso en Atlético de Madrid. Da igual que lo hiciera bien, mal, normalmente siempre lo ha hecho bien, pero en el momento que había algún fallo él mantenía la serenidad, y cuando hacía la parada del siglo que le permitía el pase a una semifinal de Champions, él mantenía la serenidad. Y yo creo que es un poco eso. Yo como portero sí que me gusta celebrar las paradas, porque si no, ¿qué celebramos los porteros? No podemos meter goles, nos gusta celebrar. Y para mí una parada es como un gol y hay que celebrarla. Intento inculcarle al portero que oye, que nuestro trabajo también se tiene que ver, que es meritorio, que al final somos parte del equipo y que una parada no tiene que suponer, bueno, ha parado. Temas psicológicos, ahí yo creo pues igual te tiene que hablar más un profesional, pero yo lo que intento hacer ver al portero es que tratas con el balón, con los pies, que al final el fallo es normal. Al final, ¿qué deportista en qué deporte no ha tenido algún fallo nunca? O sea, creo que tiene que saber convivir con el error, tiene que saber hacerlo. Hay porteros que lo llevan mejor, otros peor, y como te he dicho antes, el que mejor lo lleve, más alto va a llegar. Sí, pero yo es que me imagino, tío, situaciones de un partido en el que en minuto 20, imagínate, ya has hecho y pasa, porque estás en formación y pasa, y porque se tiene que equivocar y no pasa absolutamente nada. Pero imagínate, minuto 20, el portero comete un error. Te pongo edad infantiles. Sí. Que a nivel psicológico no tienen un desarrollo y joder, es duro para ellos de narices. ¿Tú qué harías como cuerpo técnico? ¿Le dejas todo el partido si ves que al descanso está jodido y que tal? ¿O lo quitas? Yo estoy a favor de dejarlo todo el partido. Dejarlo. Creo que le matas. Le matas al portero si le estás señalando más aún incluso. ¿Y si te pide el cambio? Yo creo que... Porque nos ha pasado, o sea, me ha pasado de que te pida Yo creo que hay que mantenerlo. Porque no dejas de estar en una etapa de formación, el portero tiene que formarse en esas situaciones, no todo va a ser parar, bloquear, levantar... No, tiene que convivir también con las situaciones reales del juego. Y si te has metido un gol y has cometido un fallo, es un tópico, pero venís arriba y ir a por otra. Es que el fútbol es así, el fútbol te da una oportunidad cada segundo que pasa, porque por desgracia el portero, es verdad que hasta que tienes otra oportunidad para redimirte de la anterior puede pasar mucho tiempo, pero ese tiempo que pase lo tienes que aprovechar para no venirte abajo. Yo personalmente, siempre que me han pedido opinión dentro del cuerpo técnico porque nos ha pasado 2 veces la misma situación, creo que debemos dejarle por el mero hecho de que tiene que saber gestionarlo. Tiene que aprender a gestionarlo, tiene que hacerse ver a él mismo que esas cosas que pasan, que puede cambiar el panorama en 20 minutos, salvándonos una ocasión clara de gol del equipo contrario. Entonces yo creo que hay que darles confianza, hay que dejarlos, hay que saber que el jugador gestione, y ya el más de más uno o durante la semana se hablará y se intentará buscar una solución para que no vuelva a pasar, en el sentido de que madure un poquito más. Hacer ver que, porque mi cabeza dice, no, ya, pero ¿cómo lo hago? Busca las acciones que más seguridad te den a ti. O sea, no puede ser que, imagínate, has intentado filtrar un pase 6 y te lo han robado por dentro y te han metido gol. Puede pasar. Pues al final, si a los jugadores les roban balones, a un portero, porque no se le puede robar un balón, pues evidentemente, si pones un modelo de juego donde expones al portero, pues puede ocurrir. Intenta buscar el pase más sencillo. O sea, la próxima vez no intentes filtrar un pase. Intenta jugar con el compañero que tengas más cerca. Intenta jugar el largo a una zona donde vayamos a ganar la segunda jugada. Tenemos que dotarle al portero de herramientas para que vaya cogiendo otra vez confianza dentro del partido, porque no vale solo con, no, venga, no pasa nada, a seguir. No, a seguir no, pero dime qué hago para seguir. Y creo
que parte de eso, de darle esa confianza a partir de las acciones que más seguridad le den. Y para mí es así. Se puede ocurrir muchas veces. Juego aéreo. Juego aéreo para mí es de las, junto con el juego de pies, de lo que más confianza tienes que tener para que salga todo bien. Porque al final tienes que interpretar distancias, balón, rivales. Bueno, son como muchos componentes de incertidumbre que te generan a ti dudas. Yo les digo, si la primera acción del partido quieres coger confianza, porque llevas una temporada que no mucha confianza en juego aéreo, realiza un despeje de puños. Es más sencillo que hacer un blocaje, quedártela con gente chocándote. Realiza un despeje de puños y a partir de ahí vas cogiendo confianza. Y con la gran mayoría de los porteros que yo he tenido, ese tipo de estrategias les han venido bien. Y yo creo que la gran mayoría de los entrenadores saben utilizarla. Me parece, la verdad, que muy interesante y muy top. Y sí es cierto que nosotros lo utilizamos mucho con jugadores cuando llevan a lo mejor 3 acciones o 4 acciones que se caen mal, pues decir que cojan confianza con sus acciones sencillas, pues lo mismo para los porteros, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Vamos a hablar ahora de ese Guille jugador, ese Guille portero, que lleva dando guerra por los campos de Madrid muchos años. Sí. Segunda federación, tercera federación. ¿Cómo ha vivido este último año? Bueno, pues al principio mal, luego regular y después muy bien. No, yo creo que la confianza que teníamos en el equipo era máxima. O sea, sabíamos que podíamos conseguir lo que hemos conseguido porque sabíamos el grupo que había y había una necesidad. O sea, la gente que estaba en el equipo tenía necesidad. Unos por venirse arriba otra vez después de bajar una categoría. Era mi caso, ¿no? Por ejemplo, yo estaba en segunda ref, me echan de la Darbe y porque hay una reestructuración o por lo que sea. Y por cosas de la vida, pues acabo en tercera división. Y yo quería demostrar pues que yo soy portero también de segunda ref. Que porque me hayan echado no tiene por qué ser un motivo de no merecer esa categoría. Otros chicos que acaban de empezar en el fútbol senior y que quieren crecer y crecer y crecer, como un jugador nuestro que ahora ha firmado el Atlético de Madrid, de tercera división, Atlético de Madrid. Bueno, pues la necesidad, creo que en el fútbol la necesidad lo hace todo. Y sabíamos el nivel que había, sabíamos los tipos de jugadores que éramos y había confianza. Lo que pasa es que, bueno, la cosa no empezó bien, cambios de entrenadores por resultados y, bueno, hasta que Javi Pobes, que era el presidente y luego se hizo entrenador, que mantiene las dos funciones, hizo que todos los jugadores del equipo tuviéramos confianza. Es que creo que la confianza lo da todo en el fútbol y así ha ocurrido con nosotros. Creo que nos hemos enfrentado a equipos con mejores jugadores que nosotros, pero nosotros con una confianza mayor que ellos, porque así lo mostrábamos, les hemos pasado por encima. Vamos, que si tienes que resumir que qué punto de inflexión o la clave que ha sido para que podáis conseguir ese granito, dirías que la confianza, ¿no? La confianza. Porque para lo que no lo sepa, estuvisteis 10 jornadas colistas. Estuvimos 10 jornadas colistas, tardamos en salir del descenso, porque claro, tú no puntúas y los de arriba puntúan y entonces eso cada vez se va haciendo más largo la distancia entre unos y otros. Y luego empiezas a puntuar, poquito a poco. Y nosotros fuimos en Navidades, a la típica cena de equipo de Navidad, con un ambiente, tío, que yo decía, yo es que esto lo he vivido en equipos con los que hemos ascendido o con los que hemos estado en playoff. Y íbamos penúltimos en enero. Entonces, claro, cuando tú ves a un equipo que está así, puedes pensar dos cosas. O que le da igual el resultado y están ahí para pasar el rato, o que, tío, confían tanto en ellos. Ahí ya teníamos a Javi Pobes. Entonces, claro, yo le decía al capitán, a Julio Cidoncha, tío, es que vamos a ascender. Y hay imágenes de febrero, de marzo, vamos a ascender. Cuando íbamos igual un décimo fuera del descenso ya, pero había una confianza plena y había equipazos. Leganés me parecía un equipazo, Móstoles un equipazo, el Hospitales que nos toca, durísimo, con jugadores con una calidad terrible, pero bueno, al final lo que son los equipos. Os metéis ahí sextos en la penúltima, ¿no? En la penúltima ganamos al Tres Cantos,
también igual, no sé si fueron 3-2, ganamos in extremis, nos metemos en playoff. Si ganábamos contra el Paracuellos, nos metíamos, o sea, dependíamos de nosotros para meternos en playoff. Mete el Alcalá contra el Parla, que estaba en otro partido, se metía el Alcalá, luego metemos nosotros. Bueno, teníamos, lo que te digo, la flechita para arriba. Si es que es eso muchas veces en el fútbol. Buenísimo, buenísimo. Yo tuve la suerte de poder estar en el último partido que jugasteis, allí en el campo de Moscardó, contra el Hospitalet, donde ganasteis 3-0, y me pareció, y ya te lo he dicho antes en el refresco, que para mí sale el partido perfecto. O sea, fue completamente brutal, lo pasasteis por encima. Y bueno, conseguís ese hito que para en un principio, si a alguien le preguntan en esas primeras 10 jornadas, nadie lo hubiera imaginado, excepto vosotros, y tenéis la recompensa. Ahí está. Los aficionados le pedían al presidente que por favor no descendiéramos y al final conseguimos ascender. Muy bien, pues vamos a ir terminando un poquito porque aunque creas que nos llevamos ya 1 hora y 15. Bueno, se me ha hecho corta, ¿eh? Que bueno, eso es que se está a gusto. Sí. y es lo esencial. Y bueno, yo como no tengo mucho conocimiento, te he dicho antes, de porteros, antes de la entrevista he preguntado a varios porteros para que te hicieran algunas preguntitas, algunas dudas que tienen, y te las voy a leer tal cual me las han puesto, ¿vale? Vale. La primera pregunta es: ¿qué es mejor para fortalecer musculatura específica? Si aislar movimientos en gimnasio, empleando la musculatura que se emplea en los propios gestos técnicos, o realizar los gestos técnicos en campo con lastres o cargas externas. Yo creo que hay que priorizar lo que es la base, como hablábamos antes. La transferencia de miembro inferior a miembro superior. Exacto. Para mí los ejercicios globales, yo no creo en ejercicios analíticos, creo en las cadenas. Entonces, al final, ejercicios globales nos permiten ser más fuertes en movimientos más complejos, que al final algo tan analítico, por ejemplo, como hablábamos antes, un curl de bíceps, para mí es más efectivo un remo, hay más musculatura implicada, que luego va a ser lo más real en la competición, donde generas diferentes movimientos o fuerzas para luego resolver una situación. Para mí es primero la base, como te decía, ejercicios globales básicos, una sentadilla, un peso muerto, un press de banca, un remo, un press militar. Para mí son los 5 ejercicios más importantes que tiene que tener un deportista en general. Y luego, a partir de ahí, cuando ya seas fuerte en esos ejercicios básicos, ya puedes ir, como hablábamos, unilateral, bilateral. Bueno, pues ya puedes ir avanzando, ya puedes ir haciendo otro tipo de inventos, pero siempre partiendo de ser fuertes en la base. Bueno, eso, a ver, yo creo que si ha llegado a este punto del podcast, seguro que esta pregunta se la habrá resuelto antes, porque hemos estado hablando largo y tendido sobre ello. Segunda pregunta, ¿vale? Trabajar la velocidad de reacción en porteros con estímulos auditivos, por ejemplo, nombrar el color y que el portero tenga que tocarlo, cuando realmente el juego real son estímulos que no son auditivos, que es un balón. Son visuales. Con cambios de dirección. Entonces, quería preguntarte si o cómo te gusta más trabajar con esos estímulos visuales o con esos estímulos auditivos dentro del contexto deportivo, pone. Yo creo que hay que acercarnos lo máximo posible a la competición, y si me tengo que enfocar en algo es en el estímulo visual. De hecho, hablamos antes del calentamiento de los partidos. A mí me gusta antes de los calentamientos, del propio calentamiento, realizar algunos ejercicios de velocidad de reacción donde el portero ya empiece a activar su sistema neural desde una situación muy cerrada. Luego también esos ejercicios de visión periférica para los movimientos oculares, para permitir en la competición ser más eficaces. Yo creo que partimos de eso, de que hay que acercarnos a la competición y los visuales son los más reales. Perfecto, voy con la última, ¿vale? Ya. Fenomenal. 3 nomás, que si no nos alargamos. Pone, me parece esto interesante, ¿eh? Para la gente que no tiene recursos de gimnasio y tiempo bastante limitado en campo para trabajar con porteros, ¿qué es lo que considera él más adecuado si trabajara fuerza específica de manera aislada? ¿O si ve mejor que el portero adquiere la fuerza o los contenidos condicionales por repetición de gestos técnicos o acciones reales para aprovechar al máximo el tiempo en campo de entrenamiento específico de porteros? El campo. Para mí manda el campo. O sea, creo que si no tienes ningún tipo de recurso,
creo que hay que centrarse en el campo. La propia competición, el propio entrenamiento de campo ya le está dotando al jugador de ese acondicionamiento físico. Y tú como preparo, ¿sabes? No hace falta que te ponga a hacer sprints analíticos para que tú ganes velocidad o para que ganes resistencia a la velocidad. Simplemente con un balón de por medio puedo generarlo. Y en el portero es un poco eso también. Yo puedo hacer ejercicios en mi propio entrenamiento técnico-táctico que le permitan de forma transversal mejorar esa capacidad de aceleración o esa capacidad de deceleración o de impulsos laterales o de impulso vertical. Creo que si no tienes ningún tipo de recurso, centrarte en el entrenamiento de campo. Luego, oye, no sé, tampoco yo utilizo ningún material que digas, wow, vaya material, no sé, la barra hexagonal, por poner así un material más extraño que en algunos equipos no puedan tener. Bueno, pues no hace falta, con 2 mancuernas se puede hacer una cosa muy, muy parecida. O no sé, creo que hay soluciones y nosotros como entrenadores siempre solemos ser muy creativos para ese tipo de cosas. Bueno, para mí el campo manda. Espero que les haya quedado claro. Yo creo que sí. Yo creo que sí, vamos. Con lo que las respuestas que has dado, más que claro, y más con lo que llevamos hablando, creo que se han tratado con contenidos muy interesantes. Pero me gustaría saber qué objetivos personales y profesionales tienes para esta temporada. Complicado, ¿eh? Bueno, creo que profesional seguir aprendiendo, porque yo al final, dentro de lo que es la preparación física, llevo relativamente poco. Yo estoy a INE, máster en preparación física, o sea que a nivel formativo, pero creo que el día a día es el mejor profesor que puedes tener. Y rodearte de gente top, que sepan más que tú, para mí yo creo que es lo primordial. Y en donde yo me encuentro tengo gente muy, muy preparada que a mí me obligan a estar actualizado continuamente, a quebrarme la cabeza con cada tarea, con lo que quiera hacer. Al final me permiten estar así. Yo a nivel profesional, eso que te comento, yo me siento entrenador de porteros. Creo que la entrevista ha ido un poco también a eso. Yo me siento entrenador de porteros y en un futuro ojalá llegar al fútbol profesional como entrenador de porteros. No cierro las puertas a nada, evidentemente. Sí puedo llegar al fútbol profesional siendo ese preparador físico especializado en porteros, que es una figura que a día de hoy se está explotando mucho más, sobre todo en el extranjero. En el extranjero, creo que en Inglaterra sobre todo, se está explotando más. Es una figura que necesita de una estructura con muchos recursos. No es lo mismo. No creo que esta figura en un equipo de primera red exista, ni ahora ni nunca, sinceramente. Pero creo que en el fútbol profesional poquito a poco se va haciendo. El entrenador de porteros, preparador físico, creo que ese es el futuro. Al final estás haciendo un 2x1, ¿no? Entrenador de porteros y luego además también eres preparador físico. Pues creo que eso te abre muchísimas puertas. Esa formación psicológica, de psicología, creo que también te ayuda porque el portero es una posición que requiere de mucha psicología, lo hablábamos antes. A mí hay muchas cosas que se me escapan en cuanto a ese aspecto. Tenemos la suerte de que en Atlético de Madrid, donde yo trabajo, hay una persona que se dedica a ello, entonces me puedo apoyar mucho en resolver situaciones concretas. Pero bueno, el entrenador de porteros, preparador físico, creo que es una figura que se está explotando cada vez más. Y a nivel profesional, eso que te comento. Y a nivel personal, pues oye, ojalá un segundo ascenso con el Moscardó estaría muy bien, oye, ¿no? ¿Por qué no? Si es por pedir. Pues esperemos. Ojalá, Yo confío en vosotros. Y ya para terminar, la última, ya te dejo tranquilo que llevas aquí ya un tiempo. ¿Algo? No. Preguntar, bueno, que recomiendes cursos, lecturas que a ti te hayan servido tanto en ese ámbito de preparación física como en ese ámbito de entrenador de porteros, para aquellos oyentes que nos estén escuchando y se estén iniciando en el mundo de entrenador de porteros y de la preparación de entrenador de porteros. Y si puedes distinguir diferentes niveles, por ejemplo, pues este curso o este libro te lo recomiendo si ya tienes una cierta base de conocimientos de preparación física o cierta base de conocimientos de entrenador de porteros. Yo soy muy malo para los autores, pero creo Daniel Boyle, Michael Boyle, perdón. Creo que los libros que tiene
Hay uno que es el de entrenamiento de fuerza, me parece que es una locura. O sea, creo que habilidades de movimiento, trabajos básicos, creo que de ahí se puede sacar muchísima información para todo. Si te gusta el tema del entrenamiento de fuerza con Encoder, el perfil de fuerza-velocidad, creo que... es que de hecho soy malísimo para ¿cómo se llama el autor? Que es español. ¿Vadillo? Vadillo, claro, Vadillo. El libro que tiene sobre el perfil de fuerza-velocidad creo que es espectacular. Y luego, como cursos, creo que los cursos de la UEFA son muy aptos para el conocimiento. Creo que más UEFA B, GKB se llama, y GKA son mucho más enriquecedores que el GKC. GKC creo que es más para gente que no se haya formado nunca o que no haya sido nunca porteros, pero creo que en GKB tienes profesionales muy top impartiendo clase, y en el GKA igual. Creo que, y más aún en el sector donde nosotros movemos, los españoles, creo que pioneros, no sé si decirte, pero sí que somos gente que trabaja muy muy bien, y de hecho en Inglaterra hay muchísimo español trabajando. En el Mundial, o sea, en la Eurocopa, se ha visto que hay mucho español trabajando también en selecciones. Entonces, bueno, creo que, ya te digo, el español está muy bien valorado fuera, lo hablábamos antes, y como formación es esta que te digo, y luego creo que Exos también te da unas herramientas muy útiles para el día a día, para una variedad increíble de ejercicios que puedes implementar con los jugadores, siempre partiendo de unos conocimientos básicos de la preparación física. Bueno, eso te puedo comentar. Fenomenal. Para el que no lo sepa, antes de ese UEFA C de porteros o UEFA B de porteros, tienes que hacer previamente el UEFA C de entrenador y el UEFA B de entrenador, ¿vale? Entonces serían dos cursos diferentes, por si lo buscáis y no os aparece tal cual, o veis que tenéis que hacer primero ese, que es así, que no hay más tutía, que tienes que hacerlo y punto. Sí, o sea que está bien planteado en el sentido de que el entrenador de porteros es un entrenador especializado en porteros. Tienes que conocer el juego. Si no conoces el juego, no puedes transferir el modelo de tu equipo a un entrenamiento específico de calidad. Entonces, bueno, ellos lo plantean de esa manera y a mí no me parece mal. Bueno, Guille, muchísimas gracias por tu invitación. tiempo, por venir aquí. La verdad que te lo agradezco. Chicos, si queréis que sigamos trayendo invitados de este gran calibre como es Guille, ya sabéis, apoyar, por favor, dejar un like, un comentario y nada, seguiremos con el proyecto. Chao.